¿Cómo puede saber lo que piensa el otro? ¿Hay alguna forma de usted saber lo que otra persona piensa? Claro que no. Usted no puede entrar a la mente de otra persona y ver lo que esa persona piensa. Sin embargo, Dios nos ha dado el privilegio de nosotros saber lo que Él sí piensa. ¿Cómo nosotros podemos saber lo que Dios piensa? Su propia palabra, en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 2, versículo 11, nos da la respuesta. El apóstol Pablo escribe: porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el espíritu de Dios. Ahora, ese espíritu de Dios, lo que hemos aprendido es que ese espíritu de Dios mora en el creyente. Como el espíritu de Dios mora en el creyente, entonces se nos da el entendimiento suficiente para conocer lo que Dios nos ha revelado a través de su palabra, porque la palabra de Dios revela el contenido de la mente de Dios y lo que Dios ha querido que nosotros conozcamos. También el apóstol Pedro nos escribe en su segunda carta lo siguiente: pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. En conclusión, la Biblia es especial porque vino de arriba. De acuerdo al apóstol Pedro, los escritores bíblicos, incluyéndolo a él mismo, no escribieron de su propia voluntad, ni escribieron de su carne. Ellos escribieron inspirados por el Espíritu de Dios. Entonces, el autor de la Biblia es Dios a través de hombres inspirados. Por eso, es una total mentira lo que los teólogos liberales del siglo XIX enseñaron en Alemania e introdujeron en las universidades de Europa Occidental y de Estados Unidos, que como la Biblia era escrita por seres humanos, la Biblia contenía múltiples errores y múltiples contradicciones. Ustedes van a ver a lo largo de este curso que eso es mentira. Entonces, la Biblia es la revelación de Dios a través del Espíritu Santo. Es el conjunto de libros inspirados por Dios, considerado por los cristianos como la máxima autoridad en cuestiones de fe y práctica. Nuestra fe se basa en la Escritura y nuestra vida diaria se tiene que basar en las Escrituras. Lamentablemente, eso es una crítica, una autocrítica que yo nos hago a nosotros como pueblo de Dios. La razón por la que la iglesia cristiana en el siglo XXI no está teniendo a nivel mundial el impacto que tuvo en el primer siglo o que tuvo en el tiempo de la Reforma es porque la Biblia es nuestra autoridad en materia de fe, pero no es nuestra autoridad en materia de práctica. Y los cristianos dicen que creen, pero no asumen su creencia ni su fe como un estilo de vida. Y usted ve cristianos o supuestos cristianos viviendo estilos de vida completamente divorciados de la palabra de Dios. Entonces, cuando el cristiano vive un estilo de vida divorciado de la palabra de Dios, la luz de Cristo que debe proyectar está escondida. Y la luz no se está proyectando porque somos nosotros los llamados a proyectar la luz de Cristo. Cristo dijo que somos sal de la tierra y luz del mundo. Y si la sal no se usa, pierde su sabor. Entonces, si no nos dejamos usar por Dios, esa sal que somos nosotros va perdiendo el sabor con el tiempo. John Stott escribió que la Escritura es el cetro divino a través del cual el Rey Jesús gobierna su iglesia. El plan de gobierno de Jesús para nuestras vidas y para la vida de la iglesia está escrito en su palabra. Cristo nos ha dejado en su palabra nuestro legado espiritual, su herencia espiritual para nosotros, de cómo debemos vivir nuestra fe día a día. Martín Lutero escribió: aquel que quiera escuchar a Dios hablar, que lea las Santas Escrituras. Muchos de nosotros que venimos de un trasfondo evangélico, de otras denominaciones, sobre todo del mundo neopentecostal, en los últimos años se ha desarrollado esa corriente de pastores que desde el púlpito dicen: Dios me acaba de dar una nueva revelación. Dios me está hablando en este momento y dice esto y aquello. Pero, de acuerdo a la palabra,
Dios ya habló. Dios habló a través de las Sagradas Escrituras. Dios no tiene que revelar un mensaje nuevo porque ya el mensaje está dado en esta bendita y santa palabra. Y Él no tiene que agregar nada a lo que Él ha dicho. Incluso el mismo Jesús dice en el Apocalipsis, y eso es algo que a mí me llena de temor y temblor cada vez que lo leo. Por eso la verdad que no entiendo cómo muchos que se dicen ser hombres de Dios, esto no los llena de temor y temblor. El mismo Jesús dice en Apocalipsis 22, 19, el Jesús glorificado ya, que va a venir a juzgar al final de los tiempos. Si alguno quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa descritos en este libro. El que testifica de estas cosas dice, sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. O sea, el mensaje que Jesús nos dejó en el Apocalipsis, y esas fueron sus últimas palabras antes de cerrarse el canon bíblico, es que con la palabra, con lo que Él ha revelado, no se puede jugar. No podemos quitar ni añadir nada de lo que Dios ha dicho. Entonces, la Biblia es nuestra única autoridad en materia de fe y práctica. Y la Biblia no tiene nada que ver con lo que un hombre puede revelar. O sea, hay hombres que quieren predicar y quieren predicar de su propia voluntad o de su propia carne. Y hablan como que Dios le ha revelado cosas que no están descritas en su palabra. Sin embargo, todo lo que Dios ha predicado, todo lo que Dios ha revelado está descrito aquí en la Biblia. Y todo el mensaje bíblico, y eso ustedes lo verán a lo largo del curso, a lo único que tiene que apuntar es a la cruz de Cristo. Mensaje bíblico que no apunte a la cruz de Cristo es un mensaje que usted puede cuestionar si realmente viene de parte de Dios o no. Porque todo el canon bíblico, desde el Antiguo Testamento, desde el Génesis, está apuntando a Cristo. Por eso, cuando Cristo no es el centro de la predicación, realmente usted debe cuestionar si esa predicación viene del Espíritu de Dios o viene de la carne del predicador. Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos hoy? ¿O cuáles son los inconvenientes que nos encontramos en la lectura bíblica? Tenemos la separación temporal, tenemos la separación cultural, tenemos la separación espiritual y tenemos lo que se conoce como la separación del cerrojo y la llave. Ahora nosotros vamos a explicar una por una las cuatro tipos de separaciones. ¿Cuáles son las separaciones? Son los elementos que nos pueden separar a nosotros de manera natural o de manera voluntaria de poder entender y aplicar las Sagradas Escrituras. Son los desafíos que todos tenemos a la hora de leer la Biblia. El primer desafío que tenemos es la separación temporal. La Biblia, como ustedes saben, fue escrita hace miles de años y fue escrita durante un periodo de aproximadamente 1500 años por diferentes autores. Hace mucho tiempo. Fue escrita en el contexto de otra cultura. Fue escrita en el contexto de la cultura judía. En el caso del Antiguo Testamento y en el caso del Nuevo Testamento, es escrito en el contexto de la cultura judía del primer siglo, de la cultura romana o de la cultura greco-romana, que tenía otros idiomas, que eran el latín y el griego. Ahora vivimos en el siglo XXI con diversos idiomas, diversas tecnologías, diversos conocimientos, diversas culturas que pueden chocar en el aspecto cultural, con la cultura de aquellos autores bíblicos. Y ni qué decir de que las nuevas tecnologías de la información le dan al hombre del siglo XXI un sentido de superioridad que lo lleva a cuestionar el contenido de un documento, de documentos que fueron escritos antes de Cristo o en el siglo I, hace miles de años. Ese puede ser el primer desafío que usted se encuentre, la separación temporal. También se va a encontrar con la separación cultural. ¿En qué consiste la separación cultural? Bueno, que la Biblia fue escrita, en el caso del Antiguo Testamento, fue escrita en hebreo y luego
se comisionó a unos 70 expertos que la tradujeron al griego en lo que fue la famosa traducción de los 70 o la Septuaginta. El mismo Jesús, cuando citaba frases del Antiguo Testamento, Jesús citaba de la Septuaginta, que era la traducción del Antiguo Testamento del hebreo al griego. En el caso del Nuevo Testamento, algunos textos, como el Evangelio de Mateo, fueron escritos en arameo, y otros textos, como las cartas del apóstol Pablo, fueron escritos en griego, porque ese era el idioma que dominaba el apóstol. Y el griego, junto con el latín, eran los idiomas oficiales del imperio. Entonces tenemos la separación cultural de que hoy estamos lidiando, nosotros que somos de otro idioma o de otra cultura, estamos lidiando con un texto que fue escrito en un idioma propio de la cultura de ese tiempo. El otro desafío, que es el más serio, es la separación espiritual. ¿Qué nos dice 1 Corintios 2, del 11 al 15? Porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Asimismo, ¿quién conoce los pensamientos de Dios, sino el espíritu de Dios? Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, no las puede entender, porque son cosas que se disciernen espiritualmente. Una persona que está separada espiritualmente de Dios, que no tiene el Espíritu Santo, no puede entender el lenguaje de la Biblia, porque el lenguaje de la Biblia fue escrito por el Espíritu de Dios a través de hombres que él inspiró. Está escrito en un lenguaje espiritual, y el hombre que no es espiritual, el hombre carnal que no tiene el Espíritu de Dios, no puede entender el lenguaje en que está escrito la Biblia. ¿Por qué? Porque no tiene el Espíritu de Dios. Entonces, lo primero que usted debe hacer es cuestionarse si espiritualmente usted está unido al Señor para poder entender este mensaje. Y el último desafío u obstáculo es la separación cerrojo-llave. ¿Qué significa la separación cerrojo-llave? Que es un derivado de la separación espiritual. Jesús es la única forma de conocer a Dios y es la llave para interpretar la Biblia. Como dijimos anteriormente, toda la Sagrada Escritura apunta a Jesús. Jesús es el centro de la Sagrada Escritura. Toda predicación que se dice ser bíblica debe tener a Jesús como centro. Y si Jesús no está morando en mi corazón, si yo no lo he recibido como Señor y Salvador, entonces no tengo la llave que me va a permitir abrir la puerta que me separa del conocimiento de Dios revelado en la Biblia. Entonces yo me hago la pregunta, ¿y qué si no tenemos la llave? ¿Qué pasa si usted no tiene la llave? Si usted no tiene la llave, usted puede caer en el pecado del legalismo o el pecado del moralismo. Legalismo es la manera de llamarle a la conducta moralista que tienen muchos creyentes. Y la realidad es que el legalismo es un pecado. Y muchas personas que se dicen ser cristianas y son legalistas, muchos han conocido al Señor, pero se han desconectado de Él, ya por razones que podremos profundizar, y otros realmente no han conocido al Señor. Lo que han conocido es un código de conducta que lo pretenden aplicar a su vida, se lo pretenden aplicar a otros, pero realmente es una conducta divorciada de la predicación bíblica que Jesús trajo. Nuestro amado pastor de la Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, Sugel Michelén, define el legalismo como tratar de ganar el favor de Dios a través de nuestra obediencia, ya sea obedeciendo las leyes de Dios o un conjunto de reglas inventadas por los hombres. El gran pecado de los fariseos del tiempo de Jesús era el legalismo. Eran hombres moralistas que trataban de obedecer las leyes que Dios había revelado a Moisés, pero ellos habían diseñado un conjunto de reglas inventadas por ellos y se le habían añadido a la ley de Moisés. Y el 90% de las confrontaciones que Jesús hace en los evangelios es dirigida a los fariseos de su tiempo. Él les llama sepulcros blanqueados. ¿Por qué? Porque por fuera son puros, pero por dentro están podridos. ¿Por qué? Porque predicaban santidad, predicaban
rectitud, sin embargo, eran personas que vivían vidas totalmente divorciadas de la palabra de Dios. A Jesús le cargaba que ellos habían creado unas cargas muy pesadas que se las imponían al pueblo y que ni ellos mismos podían llevar. Ellos, a la ley de Moisés, a los mandamientos que Dios había entregado al pueblo de Israel, le habían agregado miles de mandamientos más. Y prácticamente habían diseñado todo un sistema religioso basado en una obediencia a las leyes de Dios, pero en base a reglas que ellos habían diseñado. Lamentablemente, en el siglo XXI, vemos iglesias que diseñan programas y que diseñan una predicación y una cultura que es totalmente legalista. Y muchas de sus enseñanzas no son tomadas de la Biblia, sino que son reglas que ellos, como hombres, han creado y que se las imponen a sus congregaciones. Pero eso no fue lo que Jesús vino a predicar. Algo más sobre el legalismo y el moralismo es que el legalista descansa en sus obras y no en Cristo. El legalista no vive aspirando a los méritos de Cristo, y si lo hace es de la boca para afuera o un disfraz para justificar que lo que está tratando es de agradar a Dios por sus propios méritos y por sus propias obras. El legalista descansa en cumplir ciertas reglas, no en aquello que Cristo cumplió. Ya Cristo cumplió la ley y obedeció la ley. Nada que nosotros hagamos nos va a hacer ganar el favor de Dios, porque ya Cristo lo ganó para nosotros. Ojo, eso no es una licencia para que usted viva como le dé la gana, porque si usted vive como le da la gana, entonces usted no ha conocido al Señor. Pero que su obediencia a Dios sea motivada en aquello que Cristo ganó para usted, no en usted pretender ganarse el favor de Dios en base a su propia obediencia. Y aquí está el gran pecado del legalismo, y es que el legalismo pretende añadir a la obra de Cristo. El legalista entiende que es superior a los demás. ¿Por qué? Porque pretende exhibir una conducta recta y supuestamente santa, superior al que no la tiene. Sin embargo, nada que nosotros hagamos, vuelvo y repito, puede añadir a la obra de Cristo. El apóstol Pablo nos dice en la carta a los Gálatas lo siguiente. Le está diciendo a la iglesia de Galacia: oh Gálatas insensatos, ¿quién los ha fascinado? Ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado, habiendo comenzado por el Espíritu, van a terminar ahora por la carne. Y es que lo que sucedió en la iglesia de Galacia es que esos hermanos pretendieron, luego de haber aceptado al Señor y luego de haberse bautizado y luego de profesar públicamente una fe cristiana, comenzaron a enseñar que para usted ser verdaderamente cristiano, usted tenía que someterse al ritual de la circuncisión. Es decir, que usted tenía que, además de bautizarse, someterse a los rituales judíos. Y es por eso que el apóstol Pablo tiene que escribirle una carta bien fuerte a la iglesia de Galacia. Fíjense cómo les llama: oh Gálatas insensatos. Les llama insensatos, les llama necios. ¿Cómo es posible? ¿Quiénes se creen que son ustedes que pueden añadirle a la obra de Cristo y quieren obligar a sus miembros a vivir bajo las leyes de la carne, a vivir bajo leyes que ya Cristo cumplió y que ya Cristo clavó en la cruz con su cumplimiento perfecto de todas las leyes de Dios? El legalismo o el moralismo no es enfatizar imperativos sin indicativos. El legalismo se basa en haz esto, haz aquello, haz lo otro. Y básicamente no entra en las motivaciones de por qué debemos obedecer a Dios en tal o cual área. Entonces, para hacer la conexión, la Biblia tiene muchos imperativos para nosotros, es decir, lo que nosotros tenemos que hacer. Y quiero que se lleven bien claro esto. Aunque hay un pecado de legalismo, no significa que vamos a desobedecer abiertamente lo que Dios ha ordenado. Dios ha ordenado muchas cosas y la Biblia nos manda muchas cosas. Pero los imperativos dependen de los indicativos. Los indicativos son los anuncios de lo que Dios ha hecho,
principalmente en el Evangelio. Es decir, que nuestra obediencia debe fundamentarse en aquello que Dios ha hecho, en aquello que Dios ha cumplido, en aquella obra que Cristo vino a hacer. El apóstol Pablo escribe en la carta a los Colosenses, capítulo 3, versículos del 1 al 3. Si ustedes pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Nosotros estábamos muertos espiritualmente, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y Cristo fue quien nos dio la nueva vida con su sacrificio perfecto en la cruz. Si Cristo no hubiese venido, nosotros estuviésemos todavía condenados porque nacimos bajo condenación eterna. En Romanos 6, el apóstol Pablo escribe: por tanto, no reine el pecado en su cuerpo mortal, para que ustedes no obedezcan a sus lujurias, ni presenten los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Al aceptar a Cristo, entramos a la gracia y ya no estamos bajo los dictámenes de la ley, ya no estamos sometidos a un conjunto de reglas que tenemos que cumplir para ganar el favor de Dios, porque ya Cristo lo ganó para nosotros. Y nosotros, en agradecimiento a esa obra perfecta que hizo Cristo, es que debemos vivir llenas de obediencia gozosa y de obediencia santa a lo que Él nos ha mandado. Es decir, los imperativos con indicativos, no imperativos sin indicativos. Y el Señor nos dice en el libro de Josué, Dios diciéndole a Josué: sé fuerte y valiente, porque tú darás a este pueblo posesión de la tierra que juré a sus padres que les daría. Cuídate de cumplir toda la ley que Moisés mi siervo te mandó. No te desvíes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito donde quiera que vayas. ¿No te lo he ordenado yo? Sé fuerte y valiente, no temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Si nosotros vivimos vidas de obediencia, en agradecimiento a Dios, Dios nos garantiza el éxito en todo lo que hagamos y en todo lo que emprendamos. Dios nos garantiza su presencia a donde quiera que vayamos. Eso está escrito en la palabra. Que nuestra obediencia sea la respuesta nuestra al sacrificio perfecto de Cristo, y vamos a recibir de parte de Dios el éxito en lo que Él ha prometido que vamos a tener, y vamos a recibir de parte de Dios su presencia en nuestro caminar con Él aquí en la tierra. Es, como yo decía, la obediencia en fe, los imperativos en base a los indicativos, lo que agrada a Dios. En nuestra lectura bíblica debemos estar atentos a los indicativos que explican y motivan a nuestra obediencia. Por eso, cada vez que usted lea la Biblia y vea un imperativo, vea un mandato, usted tiene que preguntarse por qué el Señor quiere que yo obedezca a esto. ¿Qué hizo Él para que yo obedeciera? Y en nuestra vida diaria estemos atentos a los imperativos que podemos y debemos cumplir debido a los indicativos que los hacen posibles. Ya lo habíamos dicho anteriormente. Y el apóstol Pablo le escribe a su discípulo Timoteo la respuesta a la gran pregunta que nos hacemos: ¿por qué obedecer? Porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús hombre. Solamente Cristo es nuestro mediador perfecto delante de Dios, nuestro único mediador. No hay otro mediador, ni hay otra, como cree la Iglesia de Roma. Es solo Cristo, el único mediador entre Dios y el hombre. Y es por su obra perfecta en la cruz que nosotros estamos capacitados para poder obedecer su palabra. Ahora, ¿qué debemos hacer? Porque ese es el propósito de la clase, que aprendamos a aplicar. ¿Y qué debemos hacer? Debemos ponernos en nuestro sitio, lo que quiere decir humildad. Debemos leer regularmente. Debemos leer despacio, debemos leer en oración, debemos leer en contexto, debemos leer en comunidad y debemos leer con Cristo en mente. Vamos a explicar una por una qué significa cada una de esas recomendaciones que podemos darles a ustedes. Lo primero es que debemos
ponernos en nuestro sitio. Al ponernos en nuestro sitio, nosotros lo que tenemos que hacer es separar un tiempo diario para lo que es la lectura de la palabra. O sea, no podemos aprender la palabra de oídos. Y yo le quiero agregar lo siguiente. No crea usted, o vamos a decirlo de la siguiente manera. Si su único contacto con la Biblia es la clase de los miércoles y la prédica del domingo, usted no está haciendo nada, hermano. Lamentablemente. Usted se está perdiendo del banquete y prácticamente lo que usted está consumiendo es una entrada. Porque usted lo que está haciendo es recibiendo el resultado de lo que otro ya hizo. Los miércoles usted recibe en la clase el resultado del estudio que otro hizo. El domingo usted está recibiendo el resultado de lo que el pastor recibió de parte de Dios para entregar el domingo. Pero Dios lo está invitando a usted a que usted reciba de parte de Él lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Sin dejar de venir los miércoles, sin dejar de venir los domingos, Dios lo manda a usted a recibir de parte de Él todos los días. Entonces, si usted solamente está escuchando lo que otro ya leyó y no está leyendo, entonces usted se va a quedar estancado en el mismo sitio y no va a crecer. Para usted poder crecer, tiene que sentarse diariamente con la Escritura y que sea Dios que le hable a usted a través de la Sagrada Escritura. Pero el contexto es mucho más amplio, como lo vamos a ver ahora. En Isaías 40, el Señor le dice al profeta Isaías: porque mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni sus caminos son mis caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos, y mis pensamientos más que sus pensamientos. Porque como descienden de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, sino que riegan la tierra, haciéndola producir y germinar, dando semilla al sembrador y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para lo cual la envié. Usted tiene la oportunidad todos los días de que la palabra de Dios llegue a su vida. ¿Por qué no aprovecharla? Yo creo que nosotros perdemos mucho tiempo en cosas que no aprovechan y también nos dejamos abrumar por las tareas y por las obligaciones del día a día y nos perdemos la gran oportunidad de sentarnos en la misma presencia de Dios a escuchar lo que Él tiene que decirnos. Entonces, para nosotros ponernos en nuestro sitio, eso requiere obediencia al Señor y requiere fe, requiere creer que Dios va a cumplir lo que Él ha prometido. Pero también las tareas que Dios nos manda requiere leer regularmente. Y yo les pregunto a ustedes, ¿quién es bueno haciendo algo a la primera? Y mientras más te metes, más vas entendiendo, más conexiones haces y más recuerdas. Dicen los expertos que si se repite una conducta durante 21 días, usted adquiere un hábito. Y así como usted adquirió ciertos hábitos que hoy debe desechar, usted puede adquirir el hábito santo de leer las Escrituras todos los días. Créame que si durante 21 días usted repite ese hábito, cada vez va a ir haciendo más conexiones, va a tener más entendimiento y va a recordar más. Incluso va a poder llegar a recitar textos bíblicos de memoria. La memorización bíblica, yo soy uno que la recomiendo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la verdad revelada. Y usted recuerda esa verdad día por día, esa verdad va a ir integrándose a su vida y va a formar parte de ella. Una recomendación que le damos es leer despacio. Hay muchos planes de lectura bíblica. Yo no tengo uno en particular, pero usted es bienvenido a incorporar el que se pueda adaptar a la vida suya. Pero sí es importante que usted pueda integrar a su día a día la lectura de la palabra. Tiene que leer despacio, debe tratar de encontrar los párrafos y las divisiones naturales. Como vamos a ver más adelante, usted no puede hacer doctrina de un solo versículo bíblico. Eso lo vamos a ver a lo largo de la clase con Jairo. Lamentablemente, gran parte de la iglesia de Dios
ha hecho toda una doctrina y ha creado todo un movimiento y toda una enseñanza a través de un versículo bíblico. Sin embargo, cuando usted ve un versículo, tiene que ver en qué párrafo está escrito, en qué contexto fue desarrollado y qué lo separa de otro texto bíblico. Debe concentrarse básicamente en lo que entiende, en lo que usted está entendiendo y que eso ilumine lo que usted no entiende. Y lo que usted no entiende, comience a leerlo en oración delante de Dios. ¿Por qué? Porque usted está tratando con lo sobrenatural, usted está tratando con textos que fueron escritos por el propio Espíritu de Dios. Y es conforme al propósito de Dios para la Sagrada Escritura. Una oración que yo les recomiendo a ustedes es la que hacía el rey David. En el Salmo 119, David oraba: dame entendimiento para que guarde tu ley y la cumpla de todo corazón. Hazme andar por la senda de tus mandamientos, porque en ella me deleito. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la ganancia deshonesta. Aparta mis ojos de mirar la vanidad y vivifícame en tus caminos. Pídale al Señor que aparte su atención de todo aquello que no le agrada y que lo ayude a concentrarse en su santa palabra. Como bien les dije anteriormente, usted tiene que leer en contexto y es la parte que requiere más tiempo. ¿Por qué? Porque un versículo bíblico o un texto bíblico está escrito dentro de un contexto y usted tiene que profundizar en eso. ¿En qué contexto fue escrito? ¿Quién era el destinatario de ese libro o de ese texto bíblico o de esa carta? ¿A quién fue escrito? Robert Plummer nos dice que cada porción de la escritura debe leerse en el contexto de la oración, el párrafo, el discurso y el libro completo. Tratar de entender o aplicar un verso en particular o una frase bíblica sin referencia al contexto literario prácticamente garantiza que el resultado será una distorsión. Lo que tenemos hoy, iglesias completas operando y funcionando en base a doctrinas sustentadas en un solo versículo bíblico. Y lamentablemente están arrastrando a muchos a la perdición. Usted los pone en los canales de televisión, observa las prédicas y de un solo versículo desarrollan toda una doctrina. Esa es una de las razones de por qué en nuestra iglesia la predicación se hace en serie. Muy raras veces, salvo ocasiones especiales como el Domingo de Resurrección, usted va a encontrar un mensaje específico dirigido para ese día. Pero en nuestra iglesia, nuestros pastores, cuando predican una serie de mensajes. Incluso, cuando el pastor Miguel no está predicando, predica uno de nuestros otros pastores. Se trata de hacer un sermón que sea un puente entre el sermón del pastor Miguel el domingo anterior y el sermón que él predicará el siguiente domingo como continuación de la serie que está predicando. Y es tarea del predicador que lo va a sustituir ese día, buscar ese texto que pueda servir de puente entre los dos domingos. Tenemos que leer en el contexto de una comunidad. ¿Por qué tenemos que leer en comunidad? Bueno, no estoy hablando de que cada vez que vayamos a leer la Biblia invitemos a alguien. Sería hermoso poderla leer en compañía de un grupo de hermanos o de la familia, pero no siempre se puede hacer. Cuando yo hablo de leer en comunidad es porque los mandamientos de la Escritura son plurales. Dios no solamente te está hablando a ti, nos está hablando a todos. Y en la iglesia hay diversos dones y asimismo estamos en diversos momentos de la vida de iglesia. La iglesia tiene 20 siglos de historia, ha atravesado diversos momentos en su historia y cada iglesia local atraviesa por sus propios momentos en su historia. Por eso cuando Dios nos habla a través de la Escritura, te está hablando a ti personalmente, pero también me está hablando a mí personalmente y también le está hablando a la iglesia como comunidad. Por eso es importante que nuestra aplicación de la Biblia y nuestro entendimiento de la Biblia debe producirse en el contexto de una comunidad de creyentes. Por eso, la Biblia no incentiva el llanero solitario. Fíjense que en el tiempo de Jesús había una comunidad que se llamaba la de los esenios, que no aparece en la Escritura, pero sí aparece en la historia del pueblo judío. Los esenios eran un grupo religioso similar a los fariseos, similar a los saduceos, pero contrario a los fariseos y a los saduceos, no estaban integrados en el Sanedrín judío, ni estaban integrados
en la sociedad judía. Ellos se fueron al desierto y se apartaron de la sociedad y se fueron al desierto a buscar a Dios por su cuenta. Realmente Dios no se revela en la soledad, ni se le revela a una persona en solitario, ni hace su obra a través de una persona solitaria. Con todo y que hay que tener tiempos de soledad, porque Jesús mismo los tuvo, pero son momentos ocasionales. Pero nuestra vida cristiana no se puede basar en el que yo camino solo con Dios, en el Dios y yo. Realmente eso no está sustentado en las Escrituras. Tenemos que leer con Cristo en la mente, y es que cada texto de la Biblia debe leerse como un capítulo en un libro completado, y la historia completa se trata de Jesús. Lo mismo que les decía anteriormente, todo el mensaje bíblico a quien apunta es a Jesucristo. Y el mismo Jesús lo dijo en el Evangelio de Juan. Ustedes examinan las Escrituras porque piensan tener en ellas la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio de mí. Cada texto de la Biblia debe leerse como un capítulo en un libro completado, y la historia completa se trata de Jesús. Esta historia que está escrita aquí se trata de nuestro Señor Jesucristo, y cada capítulo de la Biblia es un capítulo en la historia de Jesús, porque Jesús es salvación y la Biblia es la historia del rescate de nuestras almas por parte de Dios. Aquí en este libro está descrito el proyecto histórico que Dios llevó a cabo para rescatar nuestras almas. Entonces, ¿no sería apasionante usted conocer y entender todo lo que Dios ha hecho a través de la historia y lo que sigue haciendo y lo que puede hacer para rescatar nuestras vidas? Hay un mejor y verdadero Adán que pasó la prueba en el huerto y cuya obediencia fue imputada a nosotros. Hay un mejor y verdadero Abel que fue inocentemente asesinado y cuya sangre clama por nuestra absolución en vez de nuestra condenación. Hay un mejor y verdadero Abraham, quien contestó el llamado de Dios para dejar todo lo cómodo y familiar y salir al vacío a crear un nuevo pueblo de Dios. Hay un mejor y verdadero Isaac, el hijo de risa, de gracia, que no solo fue ofrecido por su padre en el monte, sino que fue sacrificado por nosotros. Hay un mejor y verdadero Jacob, quien luchó y recibió el golpe de justicia que nosotros merecíamos, para que al igual que Jacob solo recibiéramos las heridas de gracia que nos despiertan y nos disciplinan. Hay un mejor y verdadero José, quien a la diestra del rey perdona a los que le traicionaron y vendieron, y que usa su nuevo poder para salvarlos. Hay un mejor y verdadero Moisés, quien se pone en la brecha entre el pueblo y el Señor y es mediador de un nuevo pacto. Hay un mejor y verdadero Job, quien sufrió inocentemente para después interceder por y salvar a sus amigos insensatos. Hay un mejor y verdadero David, cuya victoria se convierte en la victoria del pueblo, aunque ellos mismos no levantaron ni una piedra. Hay un mejor y verdadero Jonás, arrojado a la tempestad por el rescate de muchos. Hay un mejor y verdadero Cordero de Pascua, inocente, perfecto, indefenso, inmolado para que pasara de largo el ángel de la muerte. Jesús es el verdadero templo, el verdadero profeta, sacerdote y rey, el verdadero cordero y sacrificio, la luz verdadera y el pan verdadero. La Biblia no es una serie de historias desconectadas, es una sola narrativa que nos señala a una sola persona, a Jesús.